Saludos opositores y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, vídeo en el que seguimos repasando otro apartado que forma parte del bloque de temas que son generales para la mayoría de las oposiciones, y en este caso lo que vamos a repasar es el Tribunal Constitucional, su composición y sus funciones. Como ya sabéis, tenéis en la descripción un enlace desde donde os podéis descargar estos mismos apartados en formato PDF y también algunos esquemas de ayuda al estudio. Y como siempre, espero que el vídeo les sirva y sin más, empezamos. Bien, ¿y qué vamos a ver en este vídeo? Pues veremos dónde está regulado el órgano, su composición, apartado muy importante, y por último veremos sus funciones y atribuciones y algunos pequeños apuntes en cuanto a los procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Pues bien, el Tribunal Constitucional, de entrada, ¿qué es? Pues es un órgano de extraordinaria relevancia para el Estado. ¿Y por qué es tan importante este órgano? Bueno, pues la importancia del órgano se la da la competencia que tiene atribuida. Y es que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución. Es decir, es quien establece si algo es o no es constitucional. De ahí la importancia que tiene el órgano. Luego ahondaremos más en sus competencias, pero por el momento basta con saber eso. Bien, ¿y dónde está regulado el Tribunal Constitucional? Pues ¿dónde va a estar? Dada esa extraordinaria relevancia, pues su regulación está establecida en la Constitución, en el título 9, que es un título independiente del que regula el Poder Judicial, y también en una ley orgánica, la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. Vamos con la composición del Tribunal Constitucional. Vale, pues dice el artículo 159 de la Constitución que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con idéntica mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y quién puede ser miembro del Tribunal Constitucional? Pues estos deberán ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años en el ejercicio profesional. Vale, ¿y por cuánto tiempo se eligen a los miembros del Tribunal Constitucional? Pues los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3. Es decir, cada 3 años se irá renovando un tercio de los miembros del Tribunal Constitucional. También hay incompatibilidades, pues la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato, y con el empleo al servicio de los mismos, con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. Y en lo demás tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. Estas incompatibilidades están desarrolladas de forma más concreta en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y por último, los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Eso en cuanto a los miembros que componen el órgano. Pero el Tribunal Constitucional tiene también una serie de funcionarios a su servicio, como son el secretario judicial, los letrados del Tribunal Constitucional, los secretarios de justicia y algunos funcionarios más adscritos al órgano. Y en cuanto al presidente del Tribunal Constitucional, dice el artículo 160 de la Constitución que el presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey a propuesta del mismo tribunal en pleno y por un periodo de 3 años. Para la elección, en primera votación se requerirá la mayoría absoluta, y si ésta no se alcanzase, habrá una segunda votación en la que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate habrá una última votación, y si sigue habiendo empate, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo, y en caso de igualdad en antigüedad, el de mayor edad. El presidente tendrá las funciones habituales de cualquier presidente de órgano, como son ejercer la representación del Tribunal Constitucional, convocar y presidir el tribunal en pleno y en las salas, adoptar las medidas precisas para el funcionamiento del tribunal, de las salas y de las secciones, comunicar a las cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Judicial, en cada caso, las vacantes, nombrar a los letrados, convocar los concursos para cubrir plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral y ejercer las potestades administrativas sobre el personal. Y para acabar con la composición del Tribunal Constitucional, repasemos un aspecto en cuanto a su organización, y es que el Tribunal Constitucional actúa en pleno, en sala o en sección.
El Pleno está integrado por todos los magistrados del Tribunal Constitucional. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente y, a falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. También consta de 2 salas. Cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. El presidente del tribunal lo es también de la sala primera y el vicepresidente del tribunal presidirá la sala segunda. En su defecto, presidirá cada una de las salas el magistrado más antiguo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. Por último, el Pleno y las salas constituirán secciones, compuesta por el respectivo presidente o quien le sustituya, y por 2 magistrados, para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los procesos constitucionales. Y podrá corresponder también a las secciones el conocimiento y resolución de aquellos asuntos de amparo que la sala correspondiente les defiera. Ya hemos visto algunos de los aspectos más destacables de la composición del Tribunal Constitucional. Vamos ahora con las funciones del Tribunal Constitucional, sabiendo, como ya sabemos, de entrada, que la principal función del Tribunal Constitucional es ser el intérprete supremo de la Constitución. Pues bien, en cuanto a la jurisdicción, el Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y será competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, del recurso de amparo por violación de derechos y libertades referidos en el artículo 53, apartado segundo de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de éstas entre sí, y de las demás materias que les atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. También otra competencia relevante que tiene el Tribunal Constitucional, que en este caso la menciona la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es la de conocer de la cuestión de inconstitucionalidad, que ahora veremos con más detalle lo que es. Por su parte, el Gobierno también podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Esa impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Bien, esas son las competencias que tiene el Tribunal Constitucional en los diferentes procedimientos. Vamos a ver cada uno de ellos de una forma más pormenorizada. Vamos, por tanto, a repasar primero el recurso de inconstitucionalidad. Bien, en cuanto a la legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad, dice el artículo 162 de la Constitución que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. Y en similares términos se expresa el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. En cuanto al momento en que se debe formular el recurso de inconstitucionalidad, este se formulará dentro del plazo de 3 meses a partir de la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnada. No obstante, el presidente del Gobierno y los órganos colegiados de las comunidades autónomas podrán interponerlo en el plazo de 9 meses si existiera una reunión de la comisión bilateral con el fin de evitar la interposición del mismo recurso. Seguimos con la cuestión de inconstitucionalidad. Este procedimiento estará promovido por los jueces o tribunales, que de oficio o a instancia de parte, cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al caso, el caso que estén enjuiciando, y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, pues planteará esta cuestión ante el Tribunal Constitucional. El órgano judicial solo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia o resolución. Por su parte, el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Bien, en cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional, dice el artículo 164 de la Constitución que las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere, tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellos. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. Y, salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad. Es decir, el resto del contenido de la norma afectada por la inconstitucionalidad seguirá estando en vigor a no ser que el tribunal diga lo contrario. Bien, seguimos con los procedimientos y vamos con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Este recurso se utilizaría como garantía de los derechos recogidos en los artículos de 14 a 29 de la Constitución y a la objeción de conciencia establecida en el artículo 30, apartado segundo, y protege frente a las violaciones de los derechos y libertades originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, comunidades autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como sus funcionarios agentes. ¿Y en qué plazo se puede interponer el recurso de amparo constitucional? Pues las decisiones o actos sin valor de ley, emanada de las Cortes o Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas o de sus órganos, podrán ser recurridos dentro del plazo de 3 meses desde que sean firmes. Las originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o una simple vía de hecho del Gobierno, de sus autoridades o funcionarios, u órganos ejecutivos colegiados de las comunidades autónomas, podrán dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial procedente y el plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los 20 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo procedimiento judicial. Y las que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto o una omisión de un órgano judicial podrán dar lugar a este recurso siempre que se hayan agotado todos los medios de impugnación previstos dentro de la vía judicial, que sea imputable de modo inmediato y directo a una acción o omisión del órgano judicial y que se haya denunciado formalmente en el proceso si hubo oportunidad para ello. En este caso, el plazo para interponer el recurso será de 30 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial. En cuanto a la legitimación para el recurso de amparo constitucional, están legitimados para interponer el recurso de amparo constitucional, en el primer caso, la persona directamente afectada, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal, y en el segundo y tercer caso, quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Y por último, el último gran bloque de procedimientos ante el Tribunal Constitucional son los recogidos en los títulos 4, 5, 6 y 6 bis de la ley. Vamos a pasar muy rápidamente por cada uno de ellos. En referencia al título cuarto, trata los conflictos constitucionales, que son conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los estatutos de autonomía o las leyes orgánicas o ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y de las comunidades autónomas y que opongan al Estado con una o más comunidades autónomas, a dos o más comunidades autónomas entre sí, o al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General del Poder Judicial o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí. Por tanto, aquí el Tribunal Constitucional hace una labor de resolver los posibles conflictos competenciales que puedan surgir entre estos órganos del Estado. Luego, en el título quinto, se regula la impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las comunidades autónomas prevista en el artículo 161, apartado segundo de la Constitución, que sería el caso de impugnación por parte del Gobierno de las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas, el título sexto para la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y el título sexto bis, que regula el recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de estatuto de autonomía y contra propuestas de reforma de estatutos de autonomía. Bueno, hasta aquí este vídeo tema del Tribunal Constitucional. No olviden pasarse por los enlaces para descargar estos mismos contenidos en formato PDF gratis y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, mucho ánimo y a seguir estudiando.